Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar el libro del Mormón versus la Biblia. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que no puede haber una igualdad de pensamiento cuando leemos el libro del Mormón y también leemos la Biblia. Así que aquí tengo yo el libro del Mormón para estudiar. Anoche los que estuvieron en la transmisión en vivo estuvimos hablando cómo vino el libro del Mormón. Hoy vamos a hablar de ciertas doctrinas que el libro del Mormón fomenta, pero que lastimosamente tiene una gran contradicción cuando se quiere ver a la raíz de la palabra de Dios. Acompáñame a la primera cita, Segunda de Nefi. Vamos a leer de este libro. Este libro también tiene varios capítulos, varios libros. Hoy voy a leer Segunda de Nefi, el capítulo 2. Acompáñame a leerlo, el verso 22. Escuchen lo que dice el libro del Mormón, Nefi, capítulo 2, verso 22. Dice así: pues he aquí, si Adán no hubiera transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín del Edén. Estoy de acuerdo que si Adán no hubiera pecado, él hubiera permanecido en el jardín del Edén. Ahora sigue diciendo: y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en el que se hallaba después de ser creadas. Correcto, estoy de acuerdo que si el hombre no hubiera pecado, todas las cosas que Dios le dio desde un principio hubieran permanecido igual. Y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Sigue diciendo. Qué interesante, pareciera que estuviera leyendo la Biblia cuando leo hasta aquí. Pero ahora escuchen lo que dice el verso 23. Y no hubieran tenido hijos. ¿Qué? El libro del Mormón dice que si Adán no hubiera pecado, después de decir que todas las cosas hubieran permanecido igual, después de decir que él no hubiera sido expulsado, no hubiera salido del huerto del Edén, dice el verso 23, y no hubieran tenido hijos. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia. O sea, el libro del Mormón está diciendo literalmente que si Adán no hubiera existido, tú y yo no hubiéramos nacido. Gracias al pecado de Adán y Eva es el que tú y yo existimos. Eso es lo que está diciendo el libro del Mormón. Voy a leer un verso más, el verso 25. Adán cayó para que los hombres existiesen. Y existen los hombres para que tengan gozo. Interesante. ¿Cómo lo ven? El libro del Mormón afirma que el hombre, después de caer en pecado, ¿sí? O dice así, mira, Adán cayó para que los hombres existiesen. O sea, si nosotros existimos, hay que agradecerle a Adán, porque gracias al pecado de Adán es que nosotros existimos. Adán y Eva empezaron a tener hijos como consecuencia del pecado. Eso es lo que está diciendo este libro, utilizando otras palabras. Ahora, cuando yo voy a la Biblia, encuentro que Dios da una orden a Adán. En el Génesis capítulo 1, el verso 28, antes del pecado, Dios le dice a Adán de la siguiente manera. Voy a leer el verso 28 de Génesis 1. Y los bendijo Dios al hombre y la mujer, muy bien, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La primera orden que reciben ellos es de multiplicarse. Fructifíquense y multiplíquense. La pregunta es la siguiente. ¿Tenía Adán aparato reproductor masculino antes de haber caído en pecado? Es obvio. Eva también, antes de haber caído en pecado.
obviamente, ¿sí? Dios hizo un hombre y una mujer, y antes de que cayesen en pecado, Dios les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Así que el pecado no trae como consecuencia las relaciones sexuales y no trae como consecuencia el que exista la humanidad. Pero este libro categóricamente afirma, ustedes pueden corroborar, consíganse un libro, el Mormón, y lean el capítulo 2 del libro de Nefi, segunda de Nefi, capítulo 2, el verso 22 en adelante hasta el 25. Y para los que recién se conectan, pues les digo que así dice este texto, dice literalmente que el hombre, si no hubiera pecado, no se hubiera reproducido. Eso es lo que dice. Y no hubieran tenido hijos. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, dice. Y el verso 25 añade, y Adán cayó para que los hombres existiesen. Tú tomas la decisión si le crees al libro del Mormón o le crees a la Biblia. Pero no me vengan a decir a mí que el libro del Mormón tiene una verdad que es igual a la Biblia. No. De hecho, Mormón, que se creía un profeta y que le dio a su hijo Moroni el libro para que él terminase de escribir, también se creía profeta y decían tener el espíritu de la profecía. Yo creo que el espíritu de la profecía no puede contradecir al verdadero espíritu de la profecía. Por eso es que en el libro de Corintios, el capítulo 12, Pablo dice que los profetas se sujeten a los profetas. Cualquier hombre que empiece a profetizar, que dice que habla de parte de Dios, debe alinear su pensamiento, su interpretación y su revelación a la luz de la palabra de Dios. Punto, fin, se acabó. Te invito a que compartas este video porque vamos a hablar de cosas interesantes aquí. La Biblia versus el libro del Mormón y sus contradicciones abismales. No estamos hablando de contradicciones simples y aparentes contradicciones. Estamos hablando de pensamientos completamente distintos, diferentes. Pero ojo, el libro del Mormón habla muchas verdades. Es que claro, la mentira no puede venir como aquí yo soy una mentira. No, la mentira siempre va a venir camuflada de verdad. Es por eso que cuando tú lees el libro del Mormón hay muchos textos de la Biblia que están aquí y muchas palabras que Cristo habló, que los apóstoles hablaron, que hablaron los profetas. Tú lo vas a ver como si estuvieses leyendo parte de la Biblia, pero dentro de eso hay esa cizaña como tú la vas a ver aquí y que solo los lectores de la palabra de Dios y los que no van a cambiar su fe por otras doctrinas que vengan son los que no van a vacilar ante semejante locura que estamos viendo aquí. Estoy mostrando una contradicción muy notable. Y escuchen bien, yo quiero que ustedes me acompañen. Sí, vamos a leer el libro de... Hay un libro aquí. Ay, permítanme leer. ¿Cómo se llama este libro? Se llama Elamán. Elamán en el capítulo 14, voy a leer la segunda cita del libro del Mormón. El libro se llama Elamán, ¿sí? El capítulo 14 dice el verso 25. Saben que aquí estaba hablando este autor de este libro bajo el nombre de Elamán, con acento en la A, empieza a contar acerca del día de la muerte de Cristo, ¿sí? Y empieza a citar muy bien la Biblia. Miren lo que dice el verso número 25, hablando del día que Cristo estaba muriendo en el Calvario. Y se abrieron muchos sepulcros, dice, y entregaron a un gran número de sus muertos, ¿sí?
y muchos santos se aparecieron a muchos. Esto es cierto, porque la Biblia así lo dice, que el día que Cristo murió, por ejemplo, yo quiero leer el libro de Mateo. Miren, el libro de Mateo, capítulo 27, dice claramente que esto aconteció el día que Cristo estaba muriendo en el Calvario. Mateo 27, verso 51 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Hasta ahí correcto. Dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Tiene mucha coherencia con la Biblia. Este narrador del libro del Mormón está diciendo que este acontecimiento sucedió. Así que punto para el libro del Mormón allí, punto para la Biblia, no hay nada que hacer, es correcto. Ahora, sigue diciendo el verso 26 de este pasaje de Elamán, el capítulo 14, dice el verso 26, y he aquí, así me habló el ángel, porque me dijo que había truenos y relámpagos por el espacio de muchas horas. Eso mientras Cristo estaba en la cruz, ¿ya? Probablemente así aconteció, hubo relámpagos, truenos, algo cambió el clima, y también lo afirma la Biblia, pero dice el verso 27, y me dijo que mientras durasen los truenos y los relámpagos, la tempestad, se verificarían estas cosas y que tinieblas cubrirían la faz de toda la tierra por el espacio de 3 días. Ya no tiene que ver absolutamente nada con la Biblia. De hecho, nosotros tenemos 3 fuentes bíblicas que refutan la idea que las tinieblas el día que Cristo murió fueron por 3 días. Esto es imposible. Cristo murió el 14 de Abib o Nisan es el mismo. Abib es el nombre hebreo, Nisan es el nombre del mismo mes, pero en el idioma arameo, ¿sí? Cristo muere el 14 a las 3 de la tarde, él está muriendo, pero la Biblia no dice que hubo tinieblas por 3 días, sino por 3 horas. Y de hecho, lo afirma Mateo, el capítulo 27, miren, Mateo capítulo 27, dice así, el verso número 45, dice así: y desde la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. El eclipse del 14 de Abib duró 3 horas. No duró 3 días. Imaginemos que haya durado 3 días. El 14, imagínate que sea eclipse. Al día siguiente 15, eclipse. El tercer día, eclipse. No sucedió así. De hecho, la Biblia dice que Jesús anduvo después de haber resucitado, y no era de noche, el día que resucitó, primer día de la semana. Las mujeres también habían ido al sepulcro, dice el libro de Marcos, si no mal recuerdo, cuando el sol había salido. Entonces, no hay eclipse que dura por 3 días. Pero probablemente vamos a suponer que Mateo esté equivocado, aunque yo creo que Mateo no se equivocó aquí, dijo bien. Hay otro autor que también afirma lo mismo en el libro de Marcos, el capítulo 15, el verso 33. ¿Sí? Marcos también afirma lo mismo. Creo que no tengo la necesidad tanto de enseñar esto, porque cada uno de nosotros sabemos que la Biblia aquí refuta esa idea del libro del Mormón, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Marcos 15, 33. Voy a leer solo este verso, luego voy a leer, ya que estoy en Lucas, también voy a leer Lucas 23, 44, dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. De hecho, Lucas también dice lo mismo. Aquí, Lucas 23, 44. Marcos 15, 33 también afirman lo mismo. Por lo tanto,
punto para la Biblia, ¿sí? Y el libro del Mormón, una vez más, está dando una muy mala información sobre los días que duraron el eclipse solar cuando sucedió en la muerte de Cristo. El libro del Mormón dice que el eclipse duró 3 días, la Biblia dice que duró 3 horas. Y hay algo que yo quiero decirles. Alguien puede decir, no, pero este quizás tuvo un problema de un error de imprenta y por poner 3 horas pusieron 3 días. No, no es así, porque desde el año 1829, que salió este libro ya publicado, ¿sí? No se ha corregido esa parte. O sea, prácticamente la creencia del libro del Mormón es así. Estoy siendo claro en esto. Por si acaso alguien diga, no puede ser un problema del libro, que no, esto no se ha corregido desde el inicio, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI que estamos hoy, sigue siendo y sigue defendiendo esta enseñanza el libro del Mormón, ¿sí? Ahora, yo quiero comentar algo antes de empezar para que ustedes puedan ver que hay otra contradicción grande. La intención del libro del Mormón es afirmar que hay otros libros, aparte de la Biblia, que se le tiene que dar el respeto, inclusive como la Biblia, y también que se tiene que pensar de que la Biblia no es la regla de fe más exacta, sino que el libro del Mormón tiene la fuente más segura. Eso es lo que afirma las propias palabras, el testimonio de Joseph Smith, afirma así. Él mismo en su libro, en las primeras páginas de su libro, él afirma diciendo lo siguiente: declaré a los hermanos que el libro del Mormón era el más correcto de todos los libros de la tierra, ¿sí? Y que la gente se acercaría más a Dios mediante el libro del Mormón. Ustedes pueden ver esto en la introducción nomás del libro del Mormón. Ahí están las palabras de Joseph Smith, que afirma que no existe en la tierra un libro más firme, un libro más completo, podríamos llamarlo así, que el libro del Mormón. Porque aquí él utiliza la palabra correcto. Declaré a los hermanos que el libro del Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la faz de la tierra y la piedra clave, dice, de nuestra religión. Claro, porque yo quito el libro del Mormón a la iglesia de los santos de los últimos días, que son los mormones, y ellos se quedan en nada, porque toda la fe de ellos está basada no tanto en la Biblia, sino en este libro llamado el libro del Mormón. Dice, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Atentamente, Joseph Smith. Este es el primer pensamiento que tiene la iglesia de los santos de los últimos días, llamada los mormones, conocidos así mejor. Ellos piensan que este libro es más exacto que la palabra de Dios. Es por eso que como nosotros, los que creemos que la única fuente más fiable y confiable es la palabra de Dios, somos confrontados por estos personajes diciendo que no es así, que el libro más exacto es el tercer evangelio, porque ya no es el antiguo pacto ni el nuevo pacto, sino que hay un tercer evangelio que Dios se lo reveló. Y anoche hablamos lo trajo mediante un muerto, y hablé todo. Te recomiendo ver el video de anoche, que estuvo muy bueno, sobre cómo vino este libro, quién lo trajo, y comentamos bastante. No te olvides, nosotros somos Mensaje Fiel, así nos encuentras en todas las páginas, en Facebook, en YouTube, en las principales páginas nos encuentras con ese nombre, Mensaje Fiel. En YouTube estamos como Mensaje Fiel Oficial, tenemos seminarios extraordinarios allí. Pero, ¿por qué estoy dando esta cierta introducción? ¿Por qué estoy dando esta cierta introducción para hablar de este punto? Porque en el libro del Mormón, ellos empiezan a decir de nosotros, los que creemos en la Biblia, que somos, mejor lo leo,
Mejor lo leo para ver cómo es que yo, por ejemplo, creo que la única regla de fe es la palabra de Dios. Yo puedo usar otros libros, pero nunca voy a decir que tienen mayor resalte que la palabra de Dios, mejor. No, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y cualquier otro libro que se escriba, sea comentario, lo que sea, tiene un segundo plano. La palabra de Dios para mí es el libro más exacto en la tierra y el libro que más me va a llevar a Dios es la palabra de Dios. En cambio, no, este libro dice que este es el libro más exacto en la tierra y que este libro, cuando tú cumples los preceptos de este libro, es el que te acerca más a Dios que cualquier otro libro. Pero como ellos, el que escribió el libro del Mormón, de hecho, yo creo que la inspiración de este libro ya venía por fuentes oscuras, como lo vimos anoche. Yo creo que hay alguien detrás de todo esto. El único que está en contra de la palabra de Dios tiene nombre y apellido. Ustedes saben quién es. Entonces, como él sabía que nosotros no íbamos a aceptar este libro, sino que íbamos a aceptar la fuente de autoridad, que es la palabra de Dios, él se adelantó a dar una profecía diciendo de cómo son los que creemos, ¿sí? Solamente en la Biblia. Miren lo que dice el libro de Segunda de Nefi. Voy a leer el capítulo 29 de Segunda de Nefi. Aquí lo tengo. Estoy estudiando el libro del Mormón y porque necesitamos hablar desde lo que conoces. Jamás me atrevería a hablar de un tema que no conozco. Dice el versículo 6 del capítulo 29 de Segunda de Nefi, dice así, lo leo, el libro del Mormón, dice así: oh necios, ¿qué dirás? Una Biblia tenemos, una Biblia, y no necesitamos más de la Biblia, y no necesitamos más que la Biblia. Sí, eso es lo que yo también digo. Yo digo que solo necesito la palabra del Señor como la única fuente de autoridad, la columna vertebral. Todas las doctrinas se tienen que ajustar al estándar de la Biblia. Si no, no la creo ni lo acepto. Pero aquí, en el contexto de este pasaje, ellos están resaltando que nosotros, los que creemos que la Biblia es la fuente de autoridad, somos unos necios. Y nosotros decimos que solo la Biblia y solo la Biblia, oh necios, dice, que dirán, una Biblia tenemos, una Biblia, y no necesitamos más de Biblia. Sí. ¿Tendrán una Biblia? Dice, ¿tendrías una Biblia de no haber sido por los judíos? La respuesta es no. No, le respondo y le digo no. Y en el contexto enseña que aparte de la Biblia, tenemos que aceptar el espíritu de profecía, o sea, del libro del Mormón. Lo que dijo Moroni, lo que dijo Mormón. Y lo siento mucho, pero yo sí creo que tenemos una Biblia gracias a los judíos. Dios utilizó a los judíos. Eso está en el libro de Romanos. Miren, permítanme leer el libro de Romanos, el capítulo 3, el verso 2, dice así. Voy a leer desde el 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión, hablando de ellos mismos? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiado la palabra de Dios. Dios le confió a los judíos escribir la palabra de Dios. Y aquí está diciendo el libro del Mormón, ¿tendrías una Biblia de no haber sido por los judíos? La respuesta es no. Pero no fueron ellos los inventores de la Biblia. Ellos fueron los que simplemente fueron el instrumento que Dios quiera plasmar su palabra en un libro. Y aunque este libro en Nefi, capítulo 29, me diga que yo tengo que aceptar como palabra de Dios a otro libro que no sea la Biblia, lo siento mucho, Nefi, no, yo no. Yo creo que la fuente más confiable es la palabra del Señor. Segunda de Pedro, el capítulo, miren, segunda de Pedro, el capítulo 1, dice así, uno de los discípulos directos de Cristo. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, el cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El apóstol Pedro decía, tenemos pues la fuente más segura.
que es como una antorcha que te alumbra en la oscuridad. Y cuando el día esclarece, tú no dependes de la oscuridad, porque ya todo está iluminado. Aquí no está hablando más que de la misma palabra de Dios. Pedro, de hecho, está resaltando aquí al Antiguo Testamento. En ese mismo capítulo, el verso 20 dice, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Pedro está resaltando al valor y la importancia de la palabra de Dios. Así que si yo leo este libro cuando me dice, oh necio, ¿qué dirás? Una Biblia tenemos y una Biblia y no necesitamos más. Entonces me llaman necio y lo siento, pero necio creo yo que es aquel que teniendo la palabra de Dios quiere agarrar un libro que contradice a la verdadera palabra de Dios. Yo sé que ustedes tienen hermanos, amigos, familiares, que pertenecen a la organización de los santos de los últimos días, ¿verdad? Y de hecho, deberían ustedes estudiar con ellos ciertos temas que estamos dando esta noche. Así que puedes etiquetar a tu hermano, a alguien que creas que es de la iglesia de los santos de los últimos días. Estamos haciendo un análisis a algunas de sus doctrinas. No voy a ampliar mucho el video, pero voy a tratar de hablar con ustedes sobre algunos temas más importantes. Con respecto a esto, yo quiero añadir un poquito, antes de pasar a otro punto más, quiero añadir un poquito. Lastimosamente, a veces los cristianos le damos más prioridad a lo que nos diga el pastor, cierto líder, a veces ciertos profetas que hay dentro de la iglesia evangélica, dentro de nosotros hemos sido invadidos por un montón de profetas y que los profetas empiezan a profetizar cosas. Está bien que profeticen, pero que me profeticen cosas contradictoriamente a la Biblia ya no nada que ver, nada que ver. Y hay iglesias que se han dedicado solamente a profetizar y a temblar y a sacudirse y ese tipo de cosas y hablando barbaridades, una disparatada en profecía. Yo creo en el espíritu de profecía y cuando hablo del espíritu de profecía, yo creo que Dios ha tenido sus profetas, ¿sí? De los cuales han plasmado toda la voluntad de Dios dentro de este libro. Creo en eso. Pero no creo que debemos nosotros aceptar cualquier profeta que venga contradiciendo a la palabra de Dios. Así que muchísimo cuidado por ese lado. Ahora, miren, yo quiero leer una parte aquí, ¿sí? En este libro, en la doctrina, estos tienen un libro llamado Doctrinas y Convenios, ¿sí? En la página 124, 127, 128, 138, habla de este tema. Miren lo que dice, lo voy a leer una partecita. Dice así, la pregunta le hacen así. El bautismo por los muertos. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? La respuesta es simple. Se realizarán bautizos por los muertos para la remisión de los pecados. ¿Qué dice? Está diciendo que un muerto se puede bautizar a nombre de, o sea, tú te puedes bautizar a nombre de un muerto para la remisión de los pecados de ese personaje que murió. Por eso, una de las doctrinas de los mormones es que cuando tú te bautices, hagas una lista de las personas que murieron de ti, tus familiares tuyos, y que no fueron mormones. Por algún momento no llegó el evangelio allá. Te hacen poner ahí el nombre de tu abuelo, que quizás murió y no fue mormón. Entonces hay que bautizarle para que sea mormón, porque en su enseñanza literalmente dice, ¿sí? Dice lo siguiente, se realizarán bautismos
por los muertos para la remisión de los pecados. O sea que, ¿dónde estamos? No estoy contando un chiste, es cierto. Y lo afirma su libro, Doctrinas y Convenios, en la página 124, 129, 27, 128, 138. Terrible, terrible, terrible doctrina. Terrible doctrina. Ahora mi pregunta es, entonces, ¿qué dice la Biblia? Si una persona que murió, puede esa persona que murió en pecado, sin haber aceptado el Evangelio, sin haberse bautizado, sin haber aceptado al Señor, ¿podemos nosotros bautizarnos por los muertos para que ellos tengan la remisión de los pecados? Es una herejía eso. Es una tremenda herejía. De hecho, la iglesia de Corinto tenía una cierta inclinación a esta postura, dando a entender de que esta postura no la inventaron los mormones. Esta postura es una postura muy antigua que se originó dentro del paganismo inclusive. Pero, mis hermanos, yo les digo que cuando hacemos una comparación de un versus la Biblia versus el libro del Mormón, estamos demasiado lejos de la palabra de Dios. Así que si tú eres un miembro de los misioneros, si te golpearon la puerta los misioneros, los élderes que vienen con su carnet aquí arriba, y viene siempre uno que habla más o menos español y otro que sí habla muy bien, uno que sabe más, el otro que no sabe mucho, siempre andan uniformaditos por ahí y siempre andan contactando. En cada publicación están ahora en YouTube, como están en las publicaciones de Facebook, queriendo siempre visitar a la gente para enseñar estas doctrinas. Estas doctrinas son, y yo conozco testimonios de personas que han sido mormones, que me han contado y me han dicho, pastor, yo me bauticé en los mormones, y si es correcto, te hacen hacer una lista de personas que murieron, que no fueron mormones, para que mediante tu bautizo tuyo, esas personas queden pues salvadas, perdonadas, etcétera, etcétera, todo lo que tenga lo bueno que tenga que suceder por esa persona. Así que si me muero, en otras palabras, si no estoy arrepentido, alguien que sea mormón en el futuro se puede bautizar por mí y pues yo quedo sin pecado. ¿Saben qué? Esto ya es peor que la misa. Estamos hablando de algo igual, creo ya. Son católicos declarados bajo esta doctrina. De hecho, la misa también tiene que ver con eso. Entonces, miren, hermanos, estamos hablando de una creencia completamente antibíblica, ¿sí? Es, como dice el libro de Hebreos, hágame recordar, hay un verso que dice, Hebreos 9, 27 o 28, si no mal recuerdo, un verso que quisiera leerlo. Hebreos 9, 27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. O sea, una persona va a morir y después de eso el juicio. El que murió en pecado, pues lastimosamente en pecado va a resucitar en la segunda resurrección, la de los malos. Y el que muere en Cristo, arrepentido en él, pues va a resucitar en la primera resurrección, como lo dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Y los otros muertos no volvieron a la vida, dice el libro de Apocalipsis 20, hasta después de 1000 años. Esta es la segunda resurrección, obviamente. Hay una resurrección para buenos y una resurrección para malos. La primera resurrección ocurre cuando Cristo venga por segunda vez, donde los muertos en Cristo resucitarán, ¿sí? Primero, y hay otra resurrección después de esa resurrección es para los malos, ¿sí? Para los que van a ser juzgados ante el trono blanco, y la Biblia dice que esa resurrección ocurre después del milenio, Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, pero los que resucitan después del milenio, pues la muerte segunda, para eso resucitan, para ser lanzados al lago de fuego, donde será la muerte segunda. Por lo tanto, si
una persona murió en pecado, no se arrepintió, lastimosamente el tiempo de gracia se le terminó. No podemos bautizarse por el arrepentimiento de muertos. Se llama espiritismo declarado, espiritismo dentro de las iglesias. Y gracias, mi hermano Tony. Y yo les digo una cosa, pero lo bueno fuera que muy pocas personas creerían en este libro. El problema es que hay millones de personas creyendo en estas locuras de este libro. Hay miles y miles y miles y miles. No estamos hablando de 100, 200, de 300 personas. En 200 años han llegado estas personas al Eduard en Norteamérica y unos templos lujosísimos. Yo no conozco Norteamérica, pero lo veo por foto y no para menos, porque los templos que hay aquí en Perú de los mormones son muy elegantes, muy, muy lindos. Uno no puede ni comprarse un solar para hacer la obra de Dios, para hacer lo que Dios quiere en su palabra. Y estos hombres están llenos de plata, ¿sí? Están y predicando semejante herejía. Estos mormones están unidos, tienen misioneros voluntarios que se van de país en país a predicar todas estas locuras, y tú y yo no queremos hacer la obra misionera porque nos da pereza, porque nos da calambre y porque tenemos que ir trabajando. O sea, ellos nos han aventajado porque la verdad se ha troncado y el error es el que está pregonando, pero ay. Yo voy, de aquí tomo mi carro, hago la obra del Señor todos los días. Hoy me tomé la noche libre, dije, bueno, hoy quiero comunicar, también hablar sobre la segunda parte que les había prometido de este libro, y dije, me voy a tomar las vacaciones hoy para hablar un poquito con ustedes. Suspendí lo que tenía que hacer, así que ustedes son muy importantes para mí, no piensen que los descuido también. Pero cuando me voy a hacer la obra, tomo un carro, a veces voy para el centro, lo que es, me bajo en un paradero que es Primera de Pro aquí en Lima, y mientras me paro un ratito en ese paradero, hermano mío, así están ahí unas señoras evangelizando y predicando. Pero ¿qué me enseñan? Un día, 10 minutos estaba ahí esperando. Y hermano mío, ya me convertían para hacer de la Dios Madre, y la Dios Madre, y que la Dios Madre, y que la Dios Madre. Vamos a hacer un video sobre las doctrinas de la Dios Madre, una doctrina completamente errada, pero hermano mío, tú vas por el camino vete por ahí por el Cono Norte, lo que es Plaza, ¿qué se llama? Plaza Norte, en esa calle Plaza Norte, ida al terminal, cantidad de hermanos ahí, predicando y persuadiendo a la gente a creer en la Dios Madre. Una doctrina errada, completamente errada, una doctrina del siglo XX, una doctrina que es nueva y que ha impactado a mucha gente. Sus templos son lujosos, tienen muchísima gente. Por aquí, por mi barrio, pasan repartiendo papeles y a veces me golpean la puerta, hasta me la quieren desarmar y están ahí. Hermano, les digo que la iglesia de Dios, que debería ser la obra, ni siquiera se toma el tiempo para hablar del Señor. Y estos que tienen la herejía aquí, que nosotros decimos, pobrecitos, que perdido los mormones, pobrecitos, que perdido la Dios Madre, perdidos, pero están predicando, hermano, gente voluntaria, y plata que tienen estos para mandar a los misioneros disponibles, empresarios que ponen dinero para que los misioneros vayan a diferentes países, los preparan. Tú, un tacaño, que te vas ya estás camino a la muerte, 70, 80 años establecido para el hombre, no quieres gastar en la obra del Señor, tacaño, no inviertes, la obra se estanca. Y aparte de eso, ¿qué obra misionera, qué plan de predicación? Ya vamos a trabajar, a la final la iglesia no paga. Y dejamos que el enemigo aventaje, y son millones de personas que están creyendo en esto. Millones de personas. No hablamos de poquito, hablamos de millones de personas, y cada día ellos están trabajando. Publicaciones en Facebook. Cuando ustedes ven un video, siempre hay ahí, date un momento para orar. Aparecen unas señoritas ahí. ¿Recuerdas? Ellos son los mormones contactando gente, haciendo publicaciones, invirtiendo de su dinero, de su economía, porque quieren invertir en la obra del Señor, un evangelio completamente pésimo. Pero así está la gente. Si ellos ganan almas, no es por el poder del Espíritu Santo, es por la habilidad que tienen, por la dedicación que tienen, ¿verdad? Ahora,
voy a ir terminando. Voy a leer una de las creencias plasmado en su libro Doctrina y Convenio, ¿sí? En su libro dice así, mira, ve, en la página 6 del libro del Mormón, en la serie de temas por orden alfabeto, dice la siguiente pregunta: ¿tendrán las madres bebés en el cielo? Es la pregunta que le hacen. Y aquí este libro responde de la siguiente manera: sí, sí, madres, sí, tendréis hijos, de hijos que heredarán tronos de gloria. Eso es interesante, esta respuesta. Los mormones creen, basado en su propio material, de que ellos, pues en el cielo van a seguir las mujeres embarazándose y teniendo hijos. ¿Y de quiénes? Pues obviamente ellos creen en la reproducción sexual eterna en el cielo. Otro día podríamos hablar de todo, porque para hablar de todo este tema es tremendo, es terrible. Pero quiero cerrar nada más con esta pequeña parte que les estoy mostrando. Ellos en sí, en su material, fomentan abiertamente de que ellos creen en que las personas van a tener relaciones sexuales en el cielo, mientras, después de la resurrección, obviamente, mientras que el libro de Marcos, el capítulo 12, el verso 25, Jesús dijo que en el cielo no hay matrimonio, porque cuando en la resurrección de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos, lo dice Marcos el capítulo 12, el verso 25. Hay una otra contradicción más al libro del Mormón, tremenda contradicción, así como ustedes están viendo, notables contradicciones, y aparte que estoy omitiendo varias contradicciones que tengo aquí señaladas y que podríamos tardar más tiempo y empezar a mostrarles de que es muy peligroso leer el libro del Mormón sin haber leído la palabra de Dios. Pero yo leo el libro del Mormón porque me gusta informarme, leo de todo, tengo bastantes libros de distintos credos y lo leo, pero ya con una base sólida que es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que una cosa y un consejo grande voy a dar para terminar de la siguiente manera. Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice que si aún viniese un ángel del cielo y os predicase otro evangelio, refiriéndose a esto, que sea condenado. El verso 9 lo repite, de nuevo les digo, si viniese un ángel del cielo y os trajese un evangelio, que sea condenado, un evangelio diferente. Cuando dice diferente, es que es ajeno a la Biblia, que no está aquí su mismo hilo de pensamiento. Por lo tanto, yo les digo que el libro del Mormón para mí es una fuente del maligno, no vale como palabra de Dios, no tiene el espíritu de profecía, porque si tuviera no contradiría la Biblia, ¿sí? Y es sencillamente un libro que está completamente del lado oscuro, no es recomendable para estudiar a las personas que no han estudiado a la Biblia, aunque sí, yo lo recomiendo estudiar a los que ya han estudiado la Biblia para poder desenmascarar el error. O sea, cuando tú conoces la verdad, vas a notar muy fácil dónde está el error. Por lo cual, Dios los bendiga. No se olviden de compartir el video, ¿sí? Y de etiquetarlo a cualquier persona que esté estudiando la Biblia con los mormones, ¿sí? De hecho, la propia declaración de los mormones dice: nosotros creemos en la palabra de Dios hasta donde esté de acuerdo, obviamente, bajo sus requerimientos de ellos, pero ellos le dan mayor importancia a este libro. Entonces, yo no te recomiendo, ni tampoco Jesús recomendó, ni los apóstoles recomendaron, en que podamos tener otra fuente más confiable que la palabra de Dios. Ni los sueños, ni las profecías, ni nada puede ser mayor que la palabra de Dios. Así que con el libro del Mormón, nada que ver. Si tú eres una persona que estás siendo visitado por estos personajes, es mejor que te contactes con cualquier estudioso de la Biblia que en vez de un mormón. Y lastimosamente hay mucha gente que está ahí y que si ya le predicaron esto y ya le metieron de alguna manera, es muy complicado sacar
a personas que están dentro del mormonismo ya, es muy complicado porque están prácticamente basados en algo. Miren, los mormones te dan una clara señal diciéndote lo siguiente. Ahora, todo lo que te hemos dicho del libro del Mormón, ahora tú lo que vas a hacer es preguntarle a Dios. Y espera que el sueño, la visión, la revelación que Dios te dé, confirmando que este libro es cierto, ahí recién sabrás que el libro del Mormón es confiable. O sea, ellos te dicen, después de enseñarte, te dicen, espera en el sueño la revelación de Dios para confirmar lo que este libro es cierto y verdad. Las personas ponen a prueba el libro del Mormón de esa manera, diciendo, entonces tengo que preguntarle a Dios. Y ellos empiezan a esperar ese sueño bendito, ¿sí? Y duermen en la cama. Imagínense que venga el enemigo que le gusta manipular los sueños y que trae sueños falsos y te diga y te confirme, oye, el libro del Mormón es efectivo, no lo vayas a rechazar por ningún lado. Cuando ya tienes ese sueño, ya no te saca de ahí nadie, porque ya te confirmó un sueño, pero un sueño que no viene de parte de Dios, porque Dios no puede aprobar un libro que está en contra de su libro. ¿Quién es el único que te va a dar ese sueño? El diablo. Pues ¿a quién más te va a dar ese sueño? Nadie, ningún ser angelical puede venir y presentarse para decirte que hay otro evangelio contrario a la Biblia. No, yo en el video pasado que les recomiendo, les enseñé a ustedes de que el que trajo el libro del Mormón fue un hombre que había muerto en el siglo V y que después de estar muerto por siglos, supuestamente apareció en el año 1823, el 21 de septiembre, a Joseph Smith y le dijo, oye, tengo para ti una noticia. Hay un libro en el Cerro Cómora que yo lo escribí hace muchísimos años atrás. Bueno, a la final yo me morí, pero ahora estoy usado por Dios, viniendo de más allá a traerte un evangelio. Y por ahí se arma todo. Te recomiendo ver el video pasado. Y ahí está. El libro del Mormón vino por el mismo Satanás, porque nadie puede usar el espíritu de un muerto para traer mensajes a los vivos. Y ya lo probé desde la Biblia. En el video pasado hablamos ampliamente de esto. Así que Dios los bendiga, que Dios les dé mucha salud, mucha prosperidad y muchísimas gracias, mis hermanos, que seguimos adelante. Nosotros somos Mensaje Fiel.